Muchas gracias, hermano Carlos. Bueno, por intermedio suyo y todos los hermanos ahí, saludos a todos los hermanos y hermanas amados, queridos de la 126. Tantos años, y el Señor ha permitido todavía, aún por estos medios virtuales, ¿no es cierto?, poder vernos a la distancia. Así que gracias, hermanos. Siempre nuestras oraciones son para que el Señor les bendiga a todos ampliamente. Efectivamente, como nuestro hermano Alipio oró, el tema de la santidad es un tema que quisiéramos vivirlo de manera perfecta, ¿no es cierto? Eh, Alguien ha hablado de las 3 P, la santidad posicional, que es la que tenemos en Cristo. Hemos sido llamados para ser santos delante de Él. El apóstol normalmente saluda a las iglesias reconociéndolas como santos en Cristo y también llamados a ser santos. Está el aspecto posicional, está el aspecto práctico y sin lugar a dudas Pedro está exhortándonos respecto al aspecto práctico de la santidad. El sistema religioso del mundo busca la santidad para lograr la justificación. Nosotros ya en Cristo tenemos la justificación y hemos sido apartados, separados, santificados para sus propósitos. Deseamos la santidad perfecta y ciertamente un día, cuando estaremos en el cielo, estaremos separados completamente para los propósitos del Señor. Atrás va a quedar aquellos enemigos que pretenden estancar la vida espiritual del creyente, ya sea el mundo, Satanás o la carne. Hemos estado entonces, hermanos, en estos 2 reuniones anteriores, considerando la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Desde el verso 13 habíamos eh, visto, hermanos, la exhortación del apóstol a una respuesta como es digno del Señor, una gran salvación. Dices, si usted lo quiere, el eslogan, el tema de estas reuniones, una gran salvación demanda una gran respuesta. Una gran respuesta. Y una de las respuestas en el verso 13 ha sido mantenernos enfocados, mentalizados respecto a lo que el apóstol llama aquí la gracia que se os traerá, aludiendo claramente a la persona del Señor en su manifestación. Aunque la palabra no aparece, la palabra Apocalipsis ahí manifestado, ¿no es cierto? Le hemos llamado el Apocalipsis del Señor, su manifestación visible, ya sea en el rapto. Algunos hermanos consideran que puede ser que Pedro puede estar refiriéndose a la manifestación visible ya con la iglesia, aquí este mundo, cualquiera sea el caso, ambas situaciones son una realidad. El Señor ha dejado esta palabra aquí para que nosotros nos gocemos en el hecho de que ya sea viniendo el Señor por su iglesia o con su iglesia, ¿no es cierto?, después de un periodo de triste, lamentable, eh, terrible, gran tribulación sobre este mundo. Cualquiera sea el caso, el Señor Jesucristo se manifestará claramente a los ojos de los creyentes y es posible también a los ojos del mundo entero cuando Él venga con su iglesia. En cierto modo, los creyentes santificados en el Señor, estos dispersos o expatriados, habrá una reivindicación de la vida cristiana finalmente ante el mundo. El mismo mundo que desprecia, que blasfema, que, que rechaza el mensaje de salvación, que es el tenor de esta carta también, será testigo de esa manifestación tan grande. Estoy pensando en el texto cuando dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Llegará el día entonces en que la vida cristiana, la obra del Señor en nosotros, será presentada como una victoria final sobre todos los poderes que se han opuesto al creyente. Entonces, el verso 13 es la necesidad de una respuesta de esperanza, de sobriedad, de una mentalidad enfocada, una mente enfocada, la mente espiritual del creyente, enfocada en la inminente venida del Señor. Vuelvo a reiterarlo, la palabra, la gracia que se os traerá es la mención, la mayor inminencia en todo el Nuevo Testamento, la menciona Pedro,
cuando se refiere a la venida del Señor. Es como si el Señor viene ahora. En esa conciencia entonces el creyente debe vivir, no mañana, no en un futuro inmediato, sino que ahora mismo. Entonces, realmente si nosotros viviéramos a la luz de esa verdad, había muchas prioridades que tendríamos que cambiar, muchas situaciones pendientes que tendríamos que arreglar, muchos servicios que tendríamos que afrontar, mucha devoción que tendríamos que entregar, mucha respuesta al Señor que tendríamos que entregar si viviéramos en la conciencia de que el Señor viene ahora mismo. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. Y si estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, debemos, como nos enseña el Nuevo Testamento, vivir en una vida de separación y de santidad. El apóstol Pedro dirá más adelante, no tenemos tiempo, basta ya el tiempo de haber vivido nuestra vida en la vida pasada, entregándonos a las pasiones de este mundo. Basta ya el tiempo, dice el apóstol. Hay una necesidad de prioridad, de inminencia en la venida del Señor. Entonces, el Señor nos ayude a vivir con nuestra mente ceñida, nuestro entendimiento ceñido en el hecho de la venida del Señor. Nuestro hermano Limpio oraba sobre la maldad que está en las cuatro esquinas, por eso debemos ser sobrios, porque el creyente vela en su entorno, vela hacia adentro, vela en cuanto a su alma, lo dirá el apóstol más adelante cuando dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una necesidad de vigilar el alma, tener una victoria en el alma del creyente, pero también vela hacia afuera. La sobriedad nos habla de aquellos que están velando a la luz de la palabra del Señor. Entonces, la primera respuesta tiene que ver con una esperanza completa hasta el final. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. La segunda respuesta aparece a la gran salvación que tenemos, aparece desde el verso 14, lo vamos a volver a mencionar, desde el verso 14, por lo menos hasta el verso 21, donde pensamos que termina el párrafo completo. El pensamiento que Pedro viene trayendo desde el capítulo 1 pareciera terminar en el verso 21, cuando alude nuevamente a la resurrección del Señor. Entonces, la segunda respuesta tiene que ver desde el verso 14 hasta el verso 21 y tiene que ver con la santidad, con la santidad. Y Pedro no repara en dedicar varios textos para enfocarse en la necesidad de una vida de separación para el Señor. Hemos sido separados por su gracia, no solamente del ámbito de corrupción de este mundo, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino que positivamente hemos sido santificados para los propósitos del Señor. Es Pedro el que en el capítulo 2 mostrará a los creyentes como sacerdotes de Dios, como nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, la santificación tiene que ver también con un carácter de separación para el servicio, más que religioso, un servicio espiritual de verdadera devoción como reino de sacerdotes para el Señor. Entonces, desde el verso 14 al verso 21 está la necesidad de la separación. En el verso 14, 15 y 16, la primera razón por la cual somos exhortados a la santidad es que el carácter de Dios es santo. La naturaleza de Dios es santa. Su atributo es santo. No lo mencionamos el martes pasado, pero este texto, verso 16, porque está escrito ser santo porque yo soy santo, revela lo que es el carácter de la santidad de Dios. Revela el estándar de la santidad de Dios. Dios dice yo soy santo. Revela realmente la naturaleza de ese Dios. La santidad es un atributo de Dios, al igual que la justicia, al igual que otros atributos que son permanentes y son ciertamente eternos. La santidad es una exigencia eterna y gracias al Señor por el hermano que oró, porque mencionó una exigencia de la santidad. Cuando la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor, no es una opción, la santidad no es una opción. Gracias a Dios, posicionalmente la tenemos. De manera práctica la debemos procurar, de manera perfecta la esperamos cuando el Señor venga. Pero la santidad es un requisito esencial de aquellos que, habiendo sido santificados en Cristo, deben expresar la naturaleza de aquel que es nuestro Padre. Tal Padre, tal los hijos. Así debemos expresar esa
esa naturaleza santa. Entonces, la santidad es una exigencia eterna. Permítanme leer, hermanos, un apunte que quedó pendiente. Dice, ser santo porque yo soy santo. Esta voz aparece, esta expresión de la santidad parece escucharse saliendo de la eternidad misma o desde la creación misma, resonando antes de la creación. La naturaleza misma del Trino Dios proclama su propia santidad. Y a través de las escrituras en el pasado se oyó la voz. El profeta la escuchó bien, el profeta Isaías, cuando los mismos querubines vienen cantando desde la creación, Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que si vamos a los albores de la existencia del universo, se proclama la santidad desde el mismo trono de Dios. Yo no soy teólogo, pero me pregunto por qué no se proclama la justicia. ¿Podría ser el amor? ¿Podría ser la gracia? Sin lugar a dudas, maravillosas palabras que reflejan el carácter de nuestro Dios. Pero desde la eternidad, desde la creación, la proclama de los seres celestiales es Santo, Santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Esa voz se escuchó también en el paraíso, cuando Dios obró justicia y en santidad y puso una espada para impedir la entrada del hombre al árbol de la vida, porque Dios es santo. El pecado trajo su tragedia, pero Dios puso una espada a la entrada de Edén, porque Dios es santísimo. Seguramente esa voz también se escuchó en el Sinaí. El hecho de la santidad viene recorriendo la historia bíblica. Se escuchó en el Sinaí y eso estremeció todo el monte desde sus bases hasta la cúspide. Dios reveló el carácter de su santidad. Visiblemente la nación de Israel vio los relámpagos, el sonido de la trompeta y el terror, el pavor de toda una nación. eh, Se expresó cuando le pidieron a Moisés que él hablara con Dios y no con ellos, porque en el Sinaí se reveló el carácter santo de Dios que se plasmó en una ley de 10 mandamientos. Allí se proclamó el carácter santo de Dios. Y la palabra del Señor dice que desde ese día todo el mundo quedó bajo pecado. El pecado existía anteriormente, pero ya oficialmente, formalmente, al darse la ley, se refleja el carácter santo de Dios. Y por lo tanto todo el mundo queda bajo pecado. Dios reveló su santidad ya también con el pueblo de Israel. Y esa voz sigue sonando. Si bien es cierto, vamos a ver, hermanos, que nosotros hemos sido rescatados, libertados de las demandas de la ley en cuanto a juicio sobre nosotros, el carácter santo de esa ley sigue vigente frente al pecador, frente al hecho de la santidad del Señor. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la fuente sobre la cual Dios puede juzgar el pecado, sino sobre la base de su palabra y especialmente aquellos mandamientos dados en el Sinaí? Que sabemos que no procuramos cumplirlos para salvación, sino que son el espejo que denuncia la naturaleza absolutamente débil e impotente del ser humano de poder vivir en el estándar de la santidad de Dios. Infinita gracia debemos dar al Señor, y lo vamos a ver, por el precio que Él habrá de pagar para que nosotros realmente podamos ser libres del carácter judicial de la ley. La ley sigue siendo inflexible en su santidad. En cuanto a método de santificación, de santidad, no la observamos. La palabra nos llama a andar en el Espíritu. En cuanto a un tema de judicial pendiente, ya estamos libres de ella. Pero el carácter de la santidad de Dios reflejada en su santa ley, hermanos y amigos, yo no sé si hay amigos inconversos o inconversas presentes escuchando, todo ser humano debe saber que la paga del pecado es muerte. Y la ley, las demandas de la justicia de Dios expresada en esa ley también deben cumplirse. En el caso del creyente se cumplieron sobre Cristo. En el caso del inconverso que tristemente parte de la eternidad, el peso severo de la justicia, de la santidad de Dios, demandan la muerte eterna del pecador. Eso es en cuanto al carácter santo de Dios. Pero su amor infinito
expresa y anhela profundamente. Y se demostró, su amor se demostró en querer la salvación del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino. La expresión más grande de ese amor, que no pisotea, que no pisotea su santa ley ni su santidad, se reflejó en la cruz del Calvario, donde la justicia y la verdad se encontraron. La misericordia y la gracia allí se besaron. Hermano, la voz de la santidad de Dios viene resonando desde la misma creación, desde la eternidad misma, porque es el atributo de un Dios santo eternamente. Pero fue en el Calvario, finalmente fue en la cruz del Calvario, donde ahí en medio de las tinieblas, donde esa expresión, sed santo porque yo soy santo, se reveló plenamente. Allí el santo ser, el Señor Jesús, el que Pedro aquí habrá de llamar en el capítulo 1, verso 19, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Sobre ese santo ser se reveló todo el carácter de la santidad de Dios y de su justicia en juicio sobre su bendita persona. Dice la palabra que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue en la cruz donde el carácter santo de Dios se reveló en juicio sobre el sustituto santo a causa de nuestra maldad. Allí la santidad se reveló. Siempre pensamos en la justicia y es cierto, la justicia se reveló. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La justicia de Dios demandaba que fuese satisfecha la demanda de esa justicia. Pero no debemos olvidar que allí también se reveló la santidad en plenitud, cuando Cristo fue desamparado por nosotros. Porque el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando las palabras de David en el Salmo 22, es la gran pregunta que no tuvo respuesta de parte de los hombres, que escarnecían al Señor. Pero nosotros tenemos la respuesta a esa estremecedora pregunta que rompió el silencio del Calvario. ¿Por qué me has desamparado? El Salmo 22 dice, pero tú eres santo. ¿Por qué Cristo fue desamparado por nosotros? Porque Dios es santo. Y esa santidad se reveló en su justicia también, sobre la santa víctima que es el Señor. Y aunque no se escuchó la voz de Dios en el Calvario, la respuesta la sabemos. Tú eres santo. Entonces la voz de Dios, sed santo porque yo soy santo, seguirá sonando, hermanos y amigos, por los siglos venideros. Porque llegará el día en que nosotros, los benditos, los redimidos, estos que al igual que los expatriados y los dispersos a los cuales escribe Pedro, estaremos eternamente como sacerdotes de Dios en la santa ciudad, en el ambiente de la santidad y perfección por los siglos, donde no habrá sol ni luna porque Dios es la lumbrera, donde el Cordero nos guiará como pastor, ¿no es cierto?, a sus ovejas, donde por fin, el carácter de aquella sociedad, de aquella ciudad, será una ciudad santa, con creyentes santos, con sacerdotes santos, en un ámbito de santidad. Entonces, la santidad es un principio permanente de la palabra de Dios que viene resonando desde los albores de la creación y nos atrevemos a decir, hermanos, desde la eternidad misma y que se manifestó en gracia también para con nosotros. Vamos a leer entonces, siguiendo con este tema de la exhortación del apóstol, ¿por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo en su naturaleza. En el verso 17, porque Él es el juez de todos los hombres, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La segunda razón, hermanos, entonces es porque el Señor es santo. Él es el juez de todos los hombres. Y enfatizo lo que es el carácter presente, actual, como dicen los programadores de radio, pues, disculpen lo burdo quizás de lo que estoy diciendo, en vivo, ahora mismo, en vivo. Cuando usted entra a una escena de radio,
a un set de grabación, hay una luz roja que dice en el aire, ahora mismo, en directo, si usted lo quiere. Ahora mismo el Señor es el que juzga, no dice juzgará, juzga ahora mismo las obras de cada uno, ya sea creyente o inconverso. Y dijimos la semana pasada que el pecado del creyente es tan grave como del inconverso. Y aunque tenemos un abogado, ¿no es cierto? El pecado sigue siendo grave. Si no fuera por la eficacia tremenda de la obra de Cristo, con nuestro bendito abogado que intercede por nosotros sobre la base de nuestra culpabilidad, no de nuestra inocencia, pero presenta la grandeza y la eficacia de su obra redentora en la cruz. Por decirlo así, el Señor exige la justificación, la absolución del creyente que peca en virtud de la eficacia absoluta de la sangre del Señor. Así que, hermanos, cuando pecamos, el pecado es grave. Siempre el pecado será un insulto a la santidad de Dios. Es que el creyente no puede tomar livianamente su relación con el Señor, ni la relación entre los hermanos. El pecado siempre es un insulto a la santidad de Dios. Estamos amparados y cubiertos en la bendita obra y eficacia de la sangre del Señor, que es permanente. Por eso la Escritura dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fue derramada una sola vez para siempre, pero la eficacia de su obra es vigente hasta el día presente para cada creyente. Y en el ámbito de la relación entre creyentes también, no debemos olvidar que el Señor es el que juzga. Vuelvo a reiterar que Él es el que toma nota. El único que tiene derecho de tomar nota de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras ofensas, es el Señor. Y como Él es el que juzga, es el que puede traer la retribución al creyente. No estoy pensando en el tribunal de Cristo, donde seguramente muchos de nosotros tendremos que dar cuenta de cosas que no arreglamos aquí en esta vida. Estoy hablando de la relación entre creyentes, en que el Señor juzga. No solamente juzga la relación entre creyentes, juzga nuestro comportamiento en cuanto a la asamblea, nuestro trato con la asamblea. Primera Corintios capítulo 3 dice que el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y no se refiere a personas inconversas solamente, se refiere a creyentes que pueden osar dañar el testimonio, ya sea por una vida de impiedad, ya sea por un acto de división o ya sea por una corrupción o desvirtuación de la palabra de Dios, cualquiera sea el caso. Si alguien tendrá que eh, tratar judicialmente sobre un creyente, es el Señor. Estoy pensando en el caso de Elí en el Antiguo Testamento, cuando el Señor eh, eh, echó, ¿no es cierto?, del tabernáculo a Ofni y Fines. Pero en cambio allí, un hombre piadoso, justo, débil, pero justo y piadoso, trató con él, también lo juzgó. Sus hijos se perdieron irremisiblemente porque eran impíos. Y el Señor los pateó. Y estoy usando una palabra coloquial porque los expertos en hebreo dicen que cuando el Señor dice ellos menospreciaron mis ofrendas, significa que patearon las ofrendas del Señor. Las trataron como cosa, poca cosa. Como quien patea un tarro, una lata de gaseosa. Pero el hebreo dice que el Señor los pateó a ellos, los borró de la tierra, Omni y Fines, porque la santidad del Señor está presente. Y el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La verdad es que la experiencia del tabernáculo en el desierto es un ejemplo que grafica la importancia de la santidad de Dios en medio de su pueblo. Y que nadie saldrá incólume de dañar el testimonio de Dios aquí en la tierra. Por eso el escritor dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que es solemne pensar. Permanentemente tenemos que confesar cosas que hablamos por teléfono con nuestros hermanos o cosas que decimos en la relación de la comunión y tenemos que callar nuestra boca y pedirle perdón al Señor, que es el que anota lo que decimos o pensamos o lo que dañamos. Entonces, perdón hermano que incita tanto en el verso 17, porque esto nos hace
nos debe hacer conscientes de que la vida de santidad no solamente se refleja en un mundo, en la relación con un mundo impío, perverso, insolente, provocador, sino que también tiene que ver en el ámbito del seno de la asamblea. La santidad conviene a tu casa y el templo de Dios es santo. De manera entonces que el que destruye el templo de Dios, el que inflige algún daño moral, doctrinal o espiritual al templo de Dios, tendrá que arreglárselas con el Señor. O el Señor se arreglará con él. El Señor se arreglará con él o con ella. Entonces, debiéramos temer. Dice, conduciros en temor. Hermano, nosotros debemos tener temor, reverencia al Señor, que es la reverencia, el temor reverencial al Señor. Pero la fobia, dice la palabra que el apóstol usa aquí, la fobia al pecado. Huir del pecado. Debemos tener fobia al pecado. Pero temor reverente al Señor, que es nuestro Padre celestial. La tercera razón, entonces, que vamos a ver en el tiempo que nos queda, es una de las, quizás la más hermosa de todo, sin despreciar el carácter, sin subestimar el carácter santo de Dios y el carácter judicial del Señor en el presente, ahora mismo. Ciertamente el verso 18, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está la tercera razón, la tercera gran razón por la cual somos llamados a la santidad, por la cual debe haber una respuesta de santidad. Y se trata, lo que Pedro está aquí enfatizando, es no solo la santidad de Dios, su atributo, su carácter santo, no solamente su carácter judicial de Dios, sino está enfatizando el precio de valor infinito que se pagó para nuestra redención, para nuestra redención. El rescate que se pagó tiene un valor infinito. Por lo tanto, anticipándonos a todo el estudio, en realidad, si muchas cosas del que está hablando vuestro hermano son olvidadas, quizás por la incapacidad o debilidad de darlas a entender claramente, por lo menos, hermano, que nos llevemos un pensamiento, que creo que es el pensamiento del apóstol Pedro. Es absurdo, es incoherente, es un despropósito, es impensable lo que va a decir el apóstol. Que nosotros, que hemos sido rescatados a un precio tan grande, de valor infinito, nos entreguemos a una vida de pecado o de impiedad. No fuimos rescatados para volver a lo que el apóstol Pedro llama aquí los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, a la vieja vida de la cual fuimos rescatados por el Señor. Entonces, parece más que un absurdo, un despropósito absoluto de que aquellos que han sido redimidos a un alto precio no respondan en una vida de santidad. Mientras mayor es el valor del precio que se pagó, mayor también es nuestra responsabilidad en cuanto a una respuesta de santidad al Señor. Hermanos, el apóstol Pedro dice en el verso 18, sabiendo que fuiste rescatado. ¿Cuándo lo supieron? La primera pregunta que debiéramos hacernos es ¿cuándo lo supieron? ¿Cuándo entendieron que fueron rescatados? Bueno, desde el día de la conversión. Con respeto lo digo, hermanos, hay algunos, al igual que yo, que somos más viejos en el Señor. Y pareciera que mientras más años pasan, más responsabilidad tenemos delante de Él. Porque el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento, la luz y el conocimiento implican responsabilidad. Ellos conocieron, ellos entendieron el valor del sacrificio del Señor el día de su conversión hasta el presente. Algunos seguramente son creyentes de hace pocos años, otros con más tiempo, pero cualquiera sea el caso, del momento de la conversión está la responsabilidad. Pedro está poniendo un tremendo peso de responsabilidad sobre todos los creyentes expatriados y dispersos frente al hecho del precio que se pagó por la sangre del Señor. Cuando la palabra del Señor dice sabiendo,
No dice que es un conocimiento meramente intelectual, un conocimiento como tanto conocimiento recibimos eh, por todos los medios. Esto tiene que ver, hermano, con una convicción. Es lo que en el sistema judicial se llama eh, plena conciencia. Cuando alguien comete un delito con alevosía o premeditación, lo hace sabiendo. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos trae el solemne pensamiento de que pecar contra Dios, pecar, el creyente, estamos hablando del creyente, cuando el creyente peca contra el Señor, faltando a la exhortación de la santidad, está pecando con plena conciencia y un conocimiento, una profunda convicción del valor de lo que significa ser rescatado delante del Señor. Así que la responsabilidad es tremenda sobre nosotros. Hermanos, ustedes saben, dice el apóstol, lo saben desde vuestra conversión, desde el principio sabéis que fuiste rescatados. La respuesta, ¿no es cierto? La conclusión del pensamiento de Pedro viene por sí solo. Vosotros sois tremendamente responsables. Tenéis una luz, tenéis una convicción, un profundo entendimiento de esta verdad. De manera que el creyente cuando se entrega al pecado, se va, si usted quiere, al mundo, se entrega a la inmundicia, deja de luchar en el ámbito de la santidad, lo hace con los ojos bien abiertos. Un creyente dijo, cuando el creyente peca, o cae bajo el pecado, o se deja dominar por el pecado, por esos deseos que antes tenía como inconverso, lo hace con los ojos bien abiertos. David pecó con los ojos bien abiertos. Sabía perfectamente a dónde iba. Menospreció la palabra del Señor. Perdió los escrúpulos. Avanzó demasiado como para volver atrás. Y se entregó definitivamente a todo lo que los deseos carnales le exigían. Y aunque sabía las consecuencias, o no dimensionó totalmente las consecuencias, pero habrían de haber consecuencias, siguió adelante. Siguió adelante. Y ustedes saben la historia. El pecado de David es el pecado de un hombre que tenía la, el conocimiento de la santidad del Señor, el conocimiento de la gracia. Si bien es cierto, estamos hablando antes de la cruz, David había experimentado la salvación del Señor, esa experiencia bendita de comunión como ningún otro. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento implica responsabilidad. Y debe estremecernos el hecho de que el escritor está hablando a no niños en Cristo, está hablando a personas que saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Saben lo que era su manera de vivir vana, vacía, sin propósito. Por lo tanto, eso da un énfasis mayor al hecho. Parece un absurdo, una insensatez absoluta, que habiendo sido rescatados de una vida de la cual, cuando entendimos la palabra del Evangelio, anhelábamos y clamamos al Señor que nos rescatara de las tinieblas, que nos liberara de las cadenas, que nos diera un propósito de vida, que nos sacara de las tinieblas. Anhelábamos profundamente salir de ese estado de condenación y de miseria en que estábamos. Y resulta que ahora, o relajados, o displicentes, o descuidados, como David en esa tarde de verano, volvemos atrás a las mismas prácticas que nos esclavizaban y nos condenaban. No tiene propósito, no tiene sentido, dice Pedro. Ustedes son llamados a una vida de santidad. Primero por el precio y por recordar, Pedro les recuerda de dónde fueron sacados. Dice, fueron rescatados. Y qué importante que el apóstol aquí, hermanos, nos habla de esa preciosa palabra, rescatados, porque habla de un precio que se pagó. El énfasis entonces del apóstol, ahí en el verso 18, es que fuiste rescatados, y en el verso 19 da el precio que se pagó. Dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo. Y enfatiza el carácter santo de ese cordero, el carácter santo del cordero, sin mancha y sin contaminación. Antes de conectarme con el hermano Carlos, cuando enciende el Zoom, estaba anotando las 5 palabras, por lo menos el texto menciona 5 palabras, 1, 2, 3, 5 palabras, que en el idioma original empiezan con una A.
Es un verdadero poema. El apóstol Pedro está mencionando, cuando habla de la sangre, ahí hay una, habla de la sangre preciosa de Cristo como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hay 5 palabras que riman perfectamente. Y el escritor lo que está haciendo es poner en la mente de los autores esto que quizás fue un verdadero himno al principio de la iglesia. Habla del carácter santo del Cordero. Si ustedes han estudiado, hermanos, el capítulo 1, habla del carácter santo de esa herencia. Habla de una herencia incorruptible, también empieza con una A, ¿no es cierto? Incontaminada e inmarcesible. También riman las 3 palabras. También en el idioma original, aunque no somos expertos, pero gracias a Dios por los expertos que nos enseñan eso, el idioma original es un verdadero poema que rima, muy hermoso, dice incontaminada, incorruptible, inmarcesible. En el fondo, la herencia que gozamos es una herencia santa, porque fue ganada por un cordero santo, sin mancha, sin contaminación. Seguramente los griegos, si escucharan esta expresión, nosotros no lo entenderíamos, captarían cómo hermosamente riman este texto. Un canto a la santidad del Cordero, un canto a la pureza del Cordero, a lo inmaculado del Cordero de Dios, el Señor. Entonces, fuimos rescatados porque se pagó un precio, y ese precio tiene un valor realmente infinito. Es una mención clara de la muerte de Cristo. Cuando el apóstol habla de sangre preciosa de Cristo, se refiere a su muerte. Cada vez que en el Nuevo Testamento se menciona la sangre del Señor, es una alusión clara al hecho real, estremecedor, de aquella vida preciosa, santa, inmaculada, que se entregó en nuestro lugar en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo fue el precio que se tuvo que pagar para nosotros. La del Señor Jesús. El Cristo también podría considerarse. Eh, no es necesario, hermanos, pero yo quisiera enfatizar las 3 palabras que se mencionan. Seguramente los hermanos han estudiado esta expresión. Hay 3 palabras que usa el Espíritu Santo para hablar de la redención. No vamos a entrar en detalle en palabras técnicas, pero sí quiero recordar lo que el apóstol menciona ahí en 1 Corintios 6:20, cuando dice, porque habéis sido comprados por precio. Hay un precio, hay una compra que se hizo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí la palabra es la del ágora. Hasta ahora sabemos que el ágora es el mercado. Mercados hay en todas las ciudades del mundo. Seguramente habían en Grecia. Y donde se vendían los esclavos, en las ciudades donde se practicaba esta triste práctica, que es una mancha en la historia, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Se enfatiza aquí el apóstol del ámbito, de dónde el Señor nos sacó. Qué bueno recordar siempre de dónde el Señor nos sacó. Nos sacó de un ámbito de absoluta esclavitud. Se pagó un precio, dice el apóstol Pablo. Pero también el mismo apóstol Pablo dice que fuimos redimidos. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ahí usa una palabra que tiene que ver con no solamente haber sido comprados en la subasta de los esclavos, sino que enfatiza la compra y la liberación del esclavo. Aquí tiene que ver con el ámbito de juicio y esclavitud de la cual eh, fuimos llamados. Había una espada, la misma ley es una espada de Damocles, ¿no es cierto? Una espada de juicio sobre nuestra cabeza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y nos sacó de ese ámbito. El apóstol Pablo enfatiza el ámbito de donde nos saca: esclavitud, reino de las tinieblas, sujetos al juicio, esclavos, sujetos al juicio, un juicio pendiente sobre nosotros. Nos liberó de ese juicio. Pero es Pedro, precisamente, el que enfatiza el precio. Pedro enfatiza el precio, el pago del rescate. La palabra que usa el apóstol Pedro tiene que ver con el precio de valor infinito que se pagó por nosotros. De manera entonces que el esclavo
que entiende, que reconoce, en este caso nosotros los creyentes, que hemos sido libertados por esa gracia infinita del Señor, debemos entender que no podemos volver otra vez a una práctica de aquello que era propio de nuestra esclavitud. Ahora, hermanos, somos capacitados, lo sabemos por el Espíritu de Dios, para vivir vidas santas. En vista de que ya estamos libres bajo el juicio de Dios, tenemos grandes motivaciones, una gran razón para no volver como esclavos. Como era la historia triste de muchos esclavos que en vuestro país, ahí donde vosotros, hermanos, estáis, Norteamérica, tristemente, cuando se dictó la emancipación de muchos, algunos volvieron al mismo servicio de esclavos, porque algunos simplemente no sabían qué hacer, no tenían otra cosa que hacer, sino una miserable vida de esclavos. No es así en el caso del creyente. Nosotros hemos sido rescatados para nunca más volver a aquellas cadenas. Esa redención seguramente para estos expatriados y dispersos, también muchos de ellos judíos, les recordaría, hermanos, el día memorable cuando una nación completa fue sacada de Egipto. De manera entonces que Pedro quizás y la escritura misma enfatiza los ámbitos de donde hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados de ese juicio pendiente que la ley demandaba sobre nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hemos sido rescatados del ámbito del mundo. Israel salió de Egipto, de la sociedad, del cosmos, del orden perverso, totalmente ajeno al carácter de Dios. Egipto era el ámbito de la esclavitud, en virtud de la sangre de corderos que fueron derramados. Aunque la Biblia siempre habla en singular, ahí en Éxodo 12, toda una nación fue liberada. Siempre Dios le recordaría a través de sus profetas a la nación de Israel el hecho de que Jehová es el Redentor. Yo soy el Redentor vuestro. Y todos los profetas traerían el recuerdo a Israel del hecho de la redención, del gran acto de redención de parte del Señor. Pero también hemos sido liberados del poder del pecado. De manera que hay un ámbito del mundo, hay un ámbito judicial que estaba pendiente sobre nosotros, y hay un ámbito de experiencia. Y realmente el tema, hermanos, de la redención va más allá de ser libres de condenación, de trasladados de una posición a otra, sino que la redención tiene que ver con la realidad práctica de la victoria sobre el pecado, sobre las cadenas que nos caracterizaban cuando inconversos. Cuando inconversos. Y aún más, la redención tendrá que llevarnos más allá al hecho de una respuesta de entrega, de absoluta consagración a nuestro nuevo amo, al que nos ha comprado, al precio infinito de esa sangre. El apóstol Pedro dice que ellos fueron rescatados y nosotros también sabemos, tenemos la convicción absoluta de que hemos sido rescatados. Si no, no tendríamos seguridad de la salvación. Vosotros lo sabéis, dice. Si yo preguntara a los hermanos conectados, ¿usted es salvo? ¿Usted es salva? Usted me diría con absoluta convicción, por supuesto, Cristo pagó por mí. Yo sé que soy salvo. Yo sé que Él es mi redentor, mi salvador. Bueno, ahí está la responsabilidad, ahí está el peso de la responsabilidad. Pedro ahora enfatiza lo que era nuestra vida pasada. Dice, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esa expresión vana manera de vivir tiene que ver con una vida vacía, sin propósito, una vida, ¿no es cierto?, que era totalmente ajena al carácter de Dios. Es vana porque carece de realidad en muchos aspectos, porque está destinada a la ruina. Así era nuestra experiencia. Era la nada misma, la vacuidad misma, el vacío mismo en el cual vivíamos. No había fruto, no había nada que pudiese realmente honrar o glorificar al Señor. Al contrario, nuestra vida era un absoluto insulto permanente a la santidad del Señor. Dice, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, el mismo verso 18 lo dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nadie se vaya a imaginar, hermano o hermana, con todo respeto se lo digo,
Nadie, no piense usted que usted tenía algo de dignidad o algo de valor que pudiese impresionar al Señor. Esta mención de oro y plata no quiere decir que algo yo valía, ¿no es cierto? No, no. Aquí se refiere a las monedas de más insignificante valor. Se usaba la plata y el oro para transar con los esclavos, pero la expresión realmente, como Pedro escribe, se refiere a las monedas de más pequeño valor, aunque sean de oro y plata, eran las pequeñas monedas con las cuales se tasaba a muchos de esos esclavos. El pecado, la carne, el mundo y Satanás nos compraron con unas pequeñas monedas. Hermanos, hermanas, ¿sabe usted? No valíamos ni una cuora, ni un penique, ni una lempira, ni un peso. Ustedes ahí en Estados Unidos tienen esas moneditas de cobre. Cuando tengo la oportunidad que el Señor me concede, la verdad, hermanos, que yo las dejo botadas porque no me sirven. Conoce la monedita de cobre, ¿no es cierto? Eso de los centavos. No me sirven. A lo mejor podría servirme un dólar. Pero esa monedita de cobre, la realidad, hermano, es que no vale nada aquí en nuestro país. Oro o plata, no importa. Las monedas con las cuales éramos tasados por el mundo no valíamos nada. Nos habíamos vendido al pecado y la carne como una baratija, al mejor postor. Así que este es un insulto al orgullo humano. Este es un golpe duro al orgullo humano. No piense usted que cuando fue rescatado, porque había algo de valor, usted no valía nada, yo tampoco. La vacuidad absoluta. Habíamos sido vendidos por algo menos que una simple moneda. Así era nuestra vida. Así era nuestra vida, hermanos. Con plata y oro se compraban los esclavos. Habíamos sido vendidos al pecado. Pero al ser rescatados con tan preciosa sangre, Cristo nos otorgó un valor infinito. En el mundo, en el mundo fuimos vendidos y desvalorizados como criaturas de Dios. Nosotros mismos nos entregamos, nos desvalorizamos en la feria de Satanás, en la feria de las vanidades. Pero cuando Cristo nos alcanzó, nos elevó a la dignidad de hijos de Dios. Cristo pagó un alto precio por nosotros, no para que volvamos a la esclavitud del pecado, sino una vida de santidad, como es digno de hijos de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de no con cosas corruptibles como oro y plata, hace el contraste infinito de lo que nosotros valíamos como esclavos, como una baratija en el mercado de este mundo, al valor que el Señor pagó. Seguramente por esclavos viejos, enfermos, deformes, etcétera, se pagaban algunas moneditas. Así éramos nosotros. Nuestra vida no tenía propósito. Vivíamos en la vanidad absoluta. La próxima semana, hermanos, yo voy a estar en Perú, Dios mediante. Mi hijo se casa con una hermana en Cristo, con una jovencita. Es una situación nueva para la familia y espero conectarme. He hecho todos los arreglos para conectarme con ustedes el martes próximo desde Perú. Ya mi hijo va a estar casado. ¿Por qué lo digo? Porque en Perú hay una hacienda, la primera y la más grande de América hispana. Se llama la Hacienda San José. Tuve la oportunidad de visitarla con algunos hermanos. Ahí uno experimenta el, la denigración no solamente humana, sino lo que un ser humano podía llegar a valer, absolutamente nada. Verdaderas catacumbas, prisiones en lo profundo de la tierra, en la oscuridad completa,
Muchos esclavos eran puestos allí. Los más fuertes eran usados, lo digo con mucho respeto, como verdaderos sementales, verdaderos animales de reproducción, pero que no tenían derecho a saber a sus hijos, ni criar familia. Ese era el propósito de su vida. Las mujeres eran entregadas, seguramente las más jóvenes, para las pasiones más viles. Pero aquellos que no valían nada, enfermos, que no tenían ventajas humanas, simplemente eran el desecho de la esclavitud. Hermanos y amigos, eso éramos nosotros. No nos confundamos. Aunque Pedro usa oro y plata, eran las monedas de menor valor, porque nosotros, arruinados por el pecado, esclavos de Satanás, el mundo nos había tasado al menor precio. Pero cuando Cristo vino desde los cielos y miró la necesidad imperiosa de nuestra salvación, no reparó en entregar su propia sangre. A tal punto que el Señor dijo una vez, ¿qué sacará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? El valor de un alma humana en Cristo es de infinito valor, infinito valor. Por lo tanto, el apóstol Pedro está enfatizando la grandeza de ese precio y está recordándonos la miseria, la vacuidad, el vacío de nuestra vida. ¿Podremos entonces, esa es la pregunta que, que termino, ¿podremos entonces no responder a tan grande gracia? ¿No recordar el hecho de nuestra gran salvación en una respuesta realmente de santidad al Señor? Yo no sé si usted ve películas, hay series, hay novelas, hay historias de escritores. Es la historia conocida, que creo que es una historia real, de rescatando el soldado O'Ryan. La escena es impresionante. Una patrulla es enviada a Europa para rescatar a una sola persona, a un solo hombre, de varios hermanos. Y la escena final, ahí está el capitán, ya a punto de morir, baleado, desangrándose, enfrentándose irrisoriamente al poder de un tanque, le dispara al tanque con la pistola y el tanque vuela en pedazos, pero no fue la pistola lo que lo voló en pedazos, fue un avión aliado americano que vino a liberarlos, pero ya era demasiado tarde. El capitán estaba ahí sentado a la orilla de un pozo, junto con el famoso O'Ryan, y le dice, para terminar, recordándole la vida de todos los hombres que le rescataron, O'Ryan le dice, sea digno de la vida de todos estos hombres. Sea digno. Y Pedro nos dice, vosotros fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Sed dignos, dice Pedro. Responded a una entrega absoluta hacia nuestro Redentor. Le amamos porque Él nos amó primero. Si uno murió por todo, luego todos morimos. Si los amos crueles nos desvalorizaron y nos estaban vendiendo en la feria de las vanidades de este mundo, y Cristo pasa y nos compra, es para entregarle toda nuestra vida. El hebreo esclavo decía, yo amo a mí, yo amo a mi Señor, no soy del libre. Yo soy de Él, yo soy para Él, yo me consagro a Él, reconozco los derechos de Él, reconozco todos los derechos de aquel que me compró para toda la eternidad. Sí, es una película, pero aquí no estamos en una película, aquí estamos en la realidad de la más grande, el más grande hecho de rescate, que todas las historias, que todas las novelas o historias o escritos de los humanos que hablen de aspectos de salvación, emulan este gran hecho de salvación único que vino del cielo. Fuiste rescatado, dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor a vosotros. Es posible, hermanos, que el gran propósito, y termino con esto, el gran propósito de la redención, el gran propósito del precio que se pagó, y Pedro aquí está remachando el clavo en nuestra conciencia, dice, hermanos, fue por amor a vosotros, dice. La razón por la cual Cristo vino del cielo y Dios lo envió fue por amor a nosotros. Por eso nunca debemos olvidar el precio pagado y vivir una vida digna del Señor en santidad, en una firme esperanza, a la altura de lo que Él realmente merece. Que el Señor bendiga su palabra, el Señor nos ayude a vivir en la conciencia de este rescate tan grande, nunca olvidar lo que éramos, que bueno, la cena del Señor es el recuerdo permanente, nunca debemos dejar de recordar, ¿no es cierto? No solamente en la cena, congregacionalmente, sino personalmente, el precio que se pagó en esta gran salvación. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y le bendiga ampliamente.